Y hoy no tengo ninguna duda, después de haber analizado qué sucedió, cómo sucedió, después de haber analizado la tremenda respuesta que han dado nuestro pueblo, no tengo ninguna duda que hoy se ha activado un ensayo general de un golpe eléctrico contra el pueblo venezolano. No tengo ninguna duda. Se ha venido restableciendo progresivamente y de manera estable el servicio. Un servicio que sencillamente fue saboteado en una de sus líneas de transmisión. Se creó un triángulo, ¿no?, de falla para poder afectar, como ellos aspiraban, prácticamente todo el país. Han afectado casi un 70% del país. Para este segmento tenemos la presencia de Osvaldo Muñoz, director y editor del periódico El Venezolano, a quien agradecemos que esté con nosotros esta noche, y Horacio Medina, secretario adjunto de la MUD en la Mesa de la Unidad en Miami, analista político, es presidente del sindicato Unapetrol. Pero en el año 2007, en El Venezolano, el ingeniero José Aguilar le dijo a usted, y nos lo ha traído esta noche Osvaldo Muñoz, gobierno generó la crisis eléctrica adrede. Pero antes de que Osvaldo me conteste cómo desde el año 2007 lo están diciendo, ¿qué es un golpe eléctrico? Bueno, la indignación que nos causa a todos los venezolanos oír a Maduro no hay manera como calificarla, ¿no? La torpeza, la ignorancia, la incapacidad de cada uno de sus actos. Ahora tenemos el golpe eléctrico. El golpe eléctrico me imagino yo que es como que cuando uno va a enchufar y entonces se queda temblando, ¿no? Yo no entiendo, ¿no? Pero esto lo que demuestra, esto es para darle poca jocosidad a este momento de tristeza que vive el país y que es la demostración más fehaciente de la incapacidad de un régimen que nos lleva cada día a empobrecer y a bajar la calidad de vida, pero a golpes agigantados. Es una incapacidad generalizada que comienza por el señor que ejerce de manera ilegítima la presidencia, que es Maduro, hasta sus funcionarios más cercanos, en este caso el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón. Realmente da vergüenza, da dolor que un país, primer país exportador del petróleo del mundo, del área, uno de los países de mayor producción petrolera, con una fuente energética que la tenemos ubicada en el sur del país, pase estas situaciones. Justamente es interesante. Hoy en la radio me llamó un oyente dominicano y me dice, oiga, ¿por qué usted nos habla que en Santo Domingo se va la luz a cada rato? Digo, hay una pequeña diferencia, y es que República Dominicana no es un país productor de petróleo, Venezuela sí. Claro. O sea, aquí la coyuntura se da en un país que vendía energía eléctrica inclusive, ¿no? Así es. En el pasado. Fíjate, Oscar, la planificación con relación a la generación eléctrica se tiene que hacer a 15 años plazo. Desde el año 99, cuando el viceministro de Energía Eléctrica era Víctor Poleo, en este gobierno, en el gobierno de Hugo Chávez, anunció que iba a haber una crisis eléctrica porque no se estaban adelantando los planes que estaban previstos para la generación hidroeléctrica en todo lo que es la represa del Guri, y tampoco se estaban haciendo las plantas de generación termoeléctrica en todo el país. Eso es el primer paso. El segundo paso es que durante todo este tiempo hay una evidente, clara, inocultable falta de mantenimiento y de inversiones. No hay gas, las plantas termoeléctricas no han sido adaptadas, y en los últimos 7 años, 8 años, lo único que hemos tenido en la gerencia y en la presidencia del sector eléctrico son gente que no sabe absolutamente nada de la gráfica que estamos viendo es que más de la mitad del país se apagó. Pero falta el Zulia. No, es que el Zulia estuvo. El anterior. Los afectados, sí, correcto. Los en grises. El apagón es toda la parte centro-occidental, es una falla en una línea de 800.000 vatios que luego, porque hay una sobrecarga sobre todo el sistema. Esto fue lo que pasó el día 3 de septiembre. Aquí, sí, en esta oportunidad fue básicamente, como dijo el hombre del golpe eléctrico, porque me imagino que los enchufados tienen que hablar de golpe eléctrico precisamente, fue en el 70% del país, es cierto. Y todavía, créeme, ese fue el 8 de abril de 2011. Los picos eléctricos, Oscar y toda la audiencia, los picos eléctricos en Venezuela siempre ocurren entre los meses de septiembre y octubre. Por el calor. Pero ¿dónde es que está el problema? ¿En las líneas de distribución, en la generación de energía? ¿Dónde está el problema? Hay problema en los 3 lugares. Capacidad de generación, que no es suficiente porque no se cumplió la planificación. No está bien las líneas de transmisión y no están bien las líneas de distribución. Vamos a ver lo que dice Jesse Chacón, el ministro Chacón. Dice, tenemos indicios de que la falla se produjo
por manipulación de mecanismos. No entendemos lo que quiere decir eso, vamos a escucharlo. La investigación sobre la línea, sobre la torre número 6 debe terminar de despegar las dudas que tenemos hoy acerca de la intervención humana sobre la malla de protección de la torre, que es la que de alguna manera dispara la primera falla. El señalamiento que se ha hecho de que fueron excedidos los niveles de transferencia es totalmente falso por varias razones. La primera, para ese momento, y está en los registros del Centro Nacional de Despacho, la demanda nacional estaba a las 12 del mediodía, la demanda estaba en 16.300 megavatios, y a las 12:30, cuando ocurre la falla, la demanda se encuentra en 16.500 megavatios. Eso significa que para esa hora teníamos en disponibilidad 3.500 megavatios en reserva para atender cualquier aumento de la demanda. Falla humana en la torre número 6, pero no explica en qué consistió esa falla humana. La política es el arte de lo ponderable y de lo posible, pero el pueblo lo que quiere son resultados. No, pero además es importante decir que en Venezuela, excepto Caracas, por razones estratégicas, por razones políticas, pero en Venezuela, en todo el país, se están viniendo consecutivamente dando apagones. O sea, esto es el gran apagón. Esto, bueno, el 65% de la población, pero constitucionariamente en los estados del occidente, en los estados llaneros, en los estados de oriente, se vienen dando apagones. O sea, la crisis energética venezolana data desde muchos años. Lo que pasa es que la ineptitud, la incapacidad, a medida que pasa el tiempo, se van profundizando los males, y así como no hay papel toalé, o como no hay los insumos para los hospitales, o los niños tienen que llevar el papel toalé en la lista escolar de este año, que da dolor, o ver... O sea, los niños tienen que llevar el papel sanitario a la escuela. En la lista escolar. Ellos. Expuesta por los organismos del Estado. Y hoy vi una imagen dantesca que me produjo profundo dolor, ver niños recién nacidos venezolanos en cajas de cartón, porque los hospitales no tienen las cunas para albergar. Esa es la Venezuela que tenemos, y esa es la Venezuela que estos señores en estos 14 años, que nos quieren vender ahora, que Chávez era mejor porque este es muy malo. No, no, no. Los dos eran malos, y los dos nos han llevado a este fracaso en lo económico, en lo político, en lo social y en todas las ramas que tiene que ver con el funcionamiento de un Estado, de un gobierno o de una nación. Horacio. Lo que está sucediendo en las industrias básicas, en Petróleo de Venezuela, en Corpoelec, que lo puedo definir con una palabra muy corta: desprofesionalización. Esa es la palabra clave. Y lo que dice el señor Chacón, si es que eso fuese cierto, porque tengo mis dudas al respecto, eso se debe a que quien manipula, a quien tiene acceso a eso, tiene que ser una persona perfectamente bien capacitada. Y quien lo supervisa, igual. Pero si tú tienes dentro de eso gente que no es profesional y que está allí por proselitismo partido político, que es lo que ha sucedido en PDVSA, es lo que sucede en Corpoelec, en el metro, en las industrias básicas. ¿Cómo se resuelve este problema a corto plazo? Bueno, primero cambiando el gobierno, no hay otra forma. O sea, no hay ninguna forma posible que mientras este gobierno se mantenga en el poder haya un cambio positivo en Venezuela. No hay, no existe. ¿Ustedes descartan que fue sabotaje? No, totalmente. Pero ¿cómo se hace un sabotaje, Oscar, con unas instalaciones que están militarizadas hasta los dientes? Es como si lo de Amuay, que con frecuencia tristemente se viven dando explosiones en la industria petrolera, se vaya a hablar de sabotaje. Pero si hay una intervención del Estado a todas las instancias, ahí no hay nadie que no sea un Glatter o un hombre de confianza del Estado para poder operar esos equipos. Y me va a decir que es sabotaje. No, es infraestructura, es falta de equipo, es incapacidad, no es gerencia, y en términos generales es la miseria que nos ha llevado estos 14 años de este bendito, para no decir la otra palabra, régimen que rige a Venezuela. Osvaldo y Horacio, gracias por venir esta noche. Gracias.